Buenos días, buenas tardes y buenas noches los que ven este vídeo. Garantías para la inversión. ¿Puede el gobierno fijar o limitar el tamaño de una empresa? No. La Constitución y la legislación vigente promueven la leal y honesta competencia. El gobierno no puede fijar o limitar el tamaño, el crecimiento o la forma societaria de una empresa, tal como lo señala el marco constitucional y la legislación de competencia en el Perú recogida principalmente en el Decreto Legislativo 701 del 5 de noviembre de 1991 que elimina las prácticas monopólicas, controlistas y restrictivas de la competencia. En el Perú solo se regula la conducta de una empresa en el mercado, no su tamaño, origen, nacionalidad o estructura. En tal sentido, la Constitución en su artículo 61, si bien no prohíbe la existencia de monopolios en el Perú, sí sanciona cualquier práctica abusiva o conducta concertada que restrinja las opciones en el mercado. En la actualidad estas sanciones son drásticas y pueden llegar a multas de hasta $1 millón a los infractores. Para ello se creó el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y Protección de la Propiedad Intelectual, INDECOPI, cuya función básica es lograr que la leal y honesta competencia contribuya a generar bienestar para todos. En este sentido, las normas que promueven y garantizan la libre competencia sancionan el abuso de la posición de dominio en el mercado, previa investigación de la práctica por la Comisión de Libre Competencia del INDECOPI. Una excepción a esta regla se da en el caso del mercado eléctrico, para el que rigen regulaciones para los procesos de fusiones y concentraciones. En este caso se consideró poco probable que pudieran generarse condiciones de competencia efectiva en las etapas de transmisión y distribución. El caso es diferente en la etapa de generación, en la que existen diferentes operadores que compiten por costos y participan de un mercado que es administrado por el Comité de Operaciones Especiales del Sistema, COES. Un operador que participa en alguna de las etapas con 15% en el caso de operaciones de integración horizontal y 5% en el caso de integración vertical, debe contar con la aprobación de la Comisión de Libre Competencia del INDECOPI, la cual tiene como función analizar el impacto en las condiciones de competencia del mercado del mayor grado de concentración como resultado del proceso de fusión o concentración. Los criterios que utiliza la Comisión son similares a los que aplican otras agencias de competencia en países que también cuentan con este tipo de regulaciones. No existen regulaciones al tamaño de las empresas en otros sectores de la economía. ¿Es posible restringir la remesa de utilidades al exterior? No. De acuerdo con el artículo 64 de la Constitución, la libre tenencia y disposición de moneda extranjera se encuentra garantizada por el Estado. Además, de acuerdo con la Ley de Fomento y Garantías a la Inversión Extranjera, Decreto Legislativo número 662, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 02 de septiembre de 1991, el Estado garantiza el derecho de los inversionistas extranjeros a transferir al exterior, en divisas libremente convertibles, sin autorización previa de ninguna autoridad del gobierno central u organismos públicos descentralizados, gobiernos regionales o gobiernos municipales, previo pago de los impuestos de ley, lo siguiente. El íntegro de sus capitales provenientes de las inversiones registradas ante el organismo nacional competente, CONITE, incluyendo la venta de acciones, participaciones o derechos, reducción de capital o liquidación parcial o total de empresas. Y, el íntegro de los dividendos o las utilidades netas comprobadas provenientes de su inversión, así como las contraprestaciones por el uso o disfrute de bienes ubicados físicamente en el país, registrada ante CONITE y de las regalías y contraprestaciones por el uso y transferencia de tecnología. ¿Puede el gobierno crear nuevas empresas estatales? Sí, pero con limitaciones. De acuerdo con la legislación vigente sí se pueden crear nuevas empresas estatales, siempre que exista alto interés público o manifiesta conveniencia nacional y que se haga de manera subsidiaria. La Constitución Política del Perú señala en su artículo 60 que el Estado puede realizar subsidiariamente actividad empresarial, directa o indirectamente, siempre que cuente con autorización expresa por mandato de una ley expresa y en los casos en que exista alto interés público o manifiesta conveniencia nacional. Por su parte, la Ley N. 27.170, Ley del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado, FONAFE, encarga a este fondo la tarea de normar y dirigir la actividad empresarial que con carácter de subsidiario realice el Estado.
Por carácter de subsidiario se entiende que el sector público podrá realizar actividades empresariales o de provisión de algún bien o servicio en aquellos casos en los cuales el sector privado haya decidido no participar, con la finalidad de asegurar estándares mínimos de vida para la población de las zonas más alejadas del país. ¿Puede el gobierno competir de manera desleal con los particulares? No. Adicionalmente a lo señalado en el artículo 60 de la Constitución Política del Perú en relación con el impedimento para que el Estado realice actividades empresariales, salvo en casos excepcionales, el artículo 61 de la Constitución Política del Perú señala que el Estado facilita y vigila la libre competencia, y combate toda práctica que la limite. De otro lado, el Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado, FONAFE, tiene la responsabilidad de cautelar que la actividad empresarial del Estado se sujete a los requisitos y condiciones establecidos en el artículo 60 de la Constitución Política del Perú, Decreto Supremo número 034/2001, Presidente del Consejo de Ministros, publicado el 7 de abril de 2001. FONAFE está facultado para solicitar al INDECOPI informes sobre los alcances de la actividad empresarial del Estado en los casos que considere pertinentes. El principio establecido en la legislación es que está prohibido efectuar actividad empresarial del Estado allí donde compiten por lo menos dos empresas privadas no vinculadas entre sí. Asimismo, en caso de que el Estado no cumpla con las condiciones establecidas por este artículo y se trate de empresas en marcha, FONAFE está facultada para, entre otras medidas, disponer la reestructuración de las actividades de las empresas o su inclusión en el proceso de privatización. De otro lado, recientemente se han modificado algunos artículos del reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado mediante Decreto Supremo número 029/2001, Presidente del Consejo de Ministros del 22 de marzo del 2001. Con esta norma se perfecciona la regulación establecida en el reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo número 013/2001, Presidente del Consejo de Ministros, prohibiéndose la participación de una entidad del Estado como postor en aquellos procesos de selección en los que la oferta de las empresas privadas resulte suficiente para satisfacer a la demanda existente en condiciones de competencia. Se presume que la condición de competencia se verifica cuando se hayan recibido al menos dos propuestas válidas de parte del sector privado. Adicionalmente se precisa la regulación para los casos en los cuales participe un postor del sector público o se realice una operación en la cual existe el caso de que el contratante y el postor sean entidades públicas. ¿Qué se requiere para realizar una modificación constitucional? Para la modificación de la Constitución se tienen dos vías, a través de referéndum o con dos legislaturas ordinarias consecutivas en las que se apruebe el proyecto de ley con los votos de por lo menos 2/3 de los parlamentarios, es decir, 81 votos. No está permitida la delegación de facultades al Ejecutivo para modificar la Constitución. Muchas gracias por su atención y suscríbase a mi canal y comente.